Bueno, vamos a comenzar. Algunos detalles que quedaron pendientes del lunes son platicar qué vamos a hacer con los proyectos para compartirlos, para revisar el trabajo en equipo. Bueno, la opción más sencilla que se me ocurrió por el momento para no estar probando cosas que no conocemos, pues es Drive, trabajar en Drive. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a presentar la pantalla. Y voy a ir a Drive a la carpeta que estamos compartiendo. Esta es la carpeta que todos estamos compartiendo, donde pueden revisar qué artículos estamos leyendo, los proyectos, las tareas y después los exámenes. Bueno, estando en Drive, lo que va a hacer cada equipo es utilizar esta opción de las unidades compartidas. Las unidades compartidas son, en pocas palabras, equipos de trabajo, en donde nada más las personas que están dentro de esa unidad compartida pueden revisar y pueden modificar el trabajo. Estas dos unidades compartidas que ven aquí son equipos que se hicieron de mi curso de Introducción a los Fenómenos de Transporte. Por ejemplo, este equipo que se llama SSB, pues está formado por 4 personas. Bueno, en realidad son 3 alumnos, pero me invitan a mí a ser parte de la unidad compartida para poder verificar y ver el trabajo que están haciendo. Si se fijan, bueno, en este equipo son 3 alumnas. Una de ellas es la administradora, las otras 2 son lo que se llama gestoras de contenido. Pueden añadir material, pueden modificar material, y me añadieron a mí como lector. Simplemente yo estoy allí espiando el trabajo que están haciendo, viendo, tomando notas. Quizás cuando haya problemas, cuando haya cosas que aclarar, que explicar, pues convenga que yo entre y pueda no solamente leer, sino también puede escribir y corregir algunas cosas. Pero bueno, ese cambio del estatus pues se podría hacer en el transcurso del semestre si es necesario. Entonces, eso es lo que les voy a pedir a ustedes, que abran un miembro del equipo, abra una unidad, cree una unidad compartida, le ponga el nombre del equipo, añada los miembros a sus compañeros, que tengan los privilegios de editar, de añadir archivos, que se pueda notar el trabajo que están haciendo en equipo, y que me incluyan por lo menos como lector. Ya después, si es necesario que le meta mano a algún archivo, si así lo consideran ustedes necesario, pues podrían modificar esa parte. ¿Sí? Entonces aquí van a subir todos los archivos necesarios. La idea, el consejo es que haya archivos en donde se vea la organización que están haciendo, cómo se están organizando, información de cómo se pusieron de acuerdo, cómo se dividieron el trabajo, y luego aparte que estén los archivos de trabajo previamente donde se vea qué aporta cada quien. Ahorita para este equipo, bueno, está vacío. Si se fijan, si yo entro aquí a nuevo, pues no tengo opción de añadir formularios, ni documentos, ni hojas de cálculos, porque solamente soy lector. Pero ustedes entonces podrán subir cuantas carpetas sean necesarios y los documentos que sean necesarios, y no solamente trabajar en hojas de cálculos, en documentos y en formularios, sino también en dibujos o en Jamboard, que es muy útil
para organizar el trabajo. También está la opción de MindMove, que es una especie de gráfica para lo que es las lluvias de ideas, que también es muy útil para organizar el trabajo, para que quede claro, para que quede de forma gráfica la división que hicieron y llevar también un control de los avances. Entonces, por favor, cada equipo haga su unidad compartida, me invita a participar y comenzamos el trabajo de los proyectos. ¿Preguntas? Profe, ¿vamos a tener que estar cumpliendo un cierto avance cada cierto tiempo o no va a estar revisando eso? No, esa es parte de lo que les toca a ustedes decidir. Si deciden comenzar esta semana o deciden comenzar dentro de un mes, ya es su organización y su riesgo, ¿sí? Pero yo todo eso lo voy a estar observando. Voy a estar observando cuándo comenzaron a trabajar, en qué ritmo van. Si ahorita dicen, no vamos a hacer nada hasta el próximo mes, porque así lo tienen bien planeado y creen que es suficiente, es parte de sus decisiones, es parte del trabajo en equipo. Si les funciona, está bien, y si no, pues ya se verán las consecuencias. Pero ahí no voy a meter mano yo. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. se supone que esta carpeta nos debe aparecer en compartidos conmigo o algo así, porque sinceramente no lo veo. No, las que mostré ahorita, no, esas son de otros equipos, de otra clase, que no me están compartiendo conmigo. Por eso me aparecen a mí, pero obviamente no a ustedes. ¿Sí? Ah, ok, entonces solo es como crear una desde cero y ya se la Y me compartimos. van a crear una desde cero con el nombre del equipo. Me van a invitar a verla y me va a aparecer a mí y les va a aparecer a ti, pero a tus compañeros del equipo, no al resto del salón. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, siguiente tema que tenía pendiente. Bueno, califiqué las tareas 3 y 3.4. Si se dieron cuenta, pues nomás yo creo que les llegó un aviso de una calificación, pero como fue una tarea que me enviaron en un archivo que yo bajé y que yo revisé, pues no saben cómo califiqué. Los criterios fueron los siguientes. Dejen ir de nuevo al Drive. Recuerden que esas tareas 3.3 y 3.4 yo ya las platiqué aquí y entonces ya saben por dónde iban las respuestas. Dejen ir de nuevo a la carpeta que yo estoy compartiendo con ustedes. Y bueno, yo bajé toda esa información a unas hojas de cálculo. En esas hojas de cálculo me puse a leer lo que habían respondido y a calificar. La tarea 3.3 fueron 3 preguntas. Por lo tanto, por el haber contestado, por el haber intentado, por haber dado una opinión, tenían el 70%, ¿sí? Por haber contestado las 3 preguntas, que fue el caso de todos los que contestaron las 3 preguntas. Todos dieron su opinión, bien o mal, 70 puntos, ¿sí? El resto de los 30 puntos, pues es ahora sí, si tenían una idea más o menos hacia lo que era la respuesta correcta, se le sumaban 10 puntos por cada pregunta, ¿sí? Entonces 70 más 10 más 20 o más 30 es lo que les aparece. En la segunda eran 4 preguntas, entonces ahí simplemente por haber participado, por haber dado su opinión, van 60. Y igual, 10 más por cada respuesta que fuera en el sentido correcto. Si hay muchas respuestas que empiezan bien y luego se desvían o comienzan con una mala idea, pero luego corrigen, y entonces ahí les daba los 10 puntos. De plano, cuando no tenían idea de lo que estaban contestando, pues no les daba puntos.
Quizás leyendo la mayoría de sus respuestas, las conclusiones que saco es que hacen muy poco análisis energético, muy poco análisis pensando como balance de energía, y hacen mucho análisis pensando como ecuación de estado, ¿sí? Me sorprendió la cantidad de veces que aparece como respuesta el que ustedes hablan de, bueno, es que analizando la ley de Charles o la ley de Boyle o las leyes que salen de la ecuación de gases ideales, en eso basan sus respuestas, pensando en ecuación de estado. Si la presión baja, entonces la temperatura es esto otro, si la temperatura sube, entonces el volumen es esto otro, pero no hacen un análisis energético, ¿sí? O sea, cuando piensan en función de ecuación de estado, PV, y sobre todo en la de gases ideales, sacan de su análisis el calor, sacan de su análisis los flujos de calor y los flujos de trabajo. Y eso generalmente los lleva a respuestas incorrectas, ¿sí? Entonces vayan haciendo un lado el pensar solamente en la ecuación de estado y mejor pensar en forma global, en forma de análisis de balance de energía, ¿de acuerdo? Ahí es la fuente de muchos de los errores que tienen cuando tratan de explicar un fenómeno. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Si ya hay alguna duda en particular de la calificación que sacaron, pues lo podríamos discutir por separado. ¿No hay preguntas? Bueno, el viernes se entregan la tarea 3.5 y ya el viernes platicamos de qué trataba. Por hoy no tenían nada que entregar. Bueno, del capítulo 3, que había dicho que terminó la clase anterior, pues no, quiero incluir un problema más, porque si bien revisamos algún ejemplo de balance de masa en estado no estacionario, pues no revisamos ejemplos de balance de energía en estado no estacionario, y no quiero dejar ese ejemplo fuera. Entonces, si revisan el Classroom, pues había subido 13 problemas resueltos, expliqué 13 problemas de balance de masa y energía. Bueno, pues añadí el problema número 14 y con eso quiero comenzar la clase de hoy platicando de qué trata ese problema 14. Entonces dejen abrir el PDF y es este. Bien, ejemplo 3.14, carga de recipiente rígido con vapor de agua. Este problema se los platiqué en las tareas, no recuerdo si en la 3.3 o en la 3.4, creo que en la 3.3. Les pregunté sobre qué sucedería en este problema. Ahorita que vean la imagen lo van a recordar. Es donde un flujo de vapor llena un tanque vacío cuando abrimos una válvula, y entonces nos preguntan que si la temperatura al final en el tanque va a ser mayor, igual o menor que la temperatura del flujo de vapor que hay por la tubería, y recuerdan que llegamos a la conclusión en esa explicación de que va a ser mayor. Bueno, vamos poniéndole números a ese problema. Se trata de un recipiente rígido y aislado que al inicio está vacío, está conectado mediante una válvula a una tubería que lleva vapor de agua a la presión de 1 megapascal y 300 grados centígrados. En cierto momento, cuando inicia el proceso, se abre la válvula y se permite que el vapor entre a ese recipiente hasta que se alcanza la misma presión que el vapor en la tubería de 1 megapascales, y entonces ya cerramos la válvula. Y la pregunta, pues ya sabían, determina la temperatura final del vapor en el recipiente, ¿sí? Este proceso se puede analizar como un proceso de flujo uniforme porque las propiedades del vapor que entran al volumen de control permanecen constantes durante todo el proceso. Es decir, la temperatura en un instante dado es la misma en cualquier punto del recipiente. A eso se refiere con
proceso o flujo uniforme. Las energías cinéticas y potenciales van a ser despreciables, como siempre. En el recipiente, si hay cambios en la energía que se acumula en el recipiente, nada más se debe a la energía interna, no a la potencial o a la cinética. No hay interacciones de trabajo de frontera, ni trabajo eléctrico. Trabajo de frontera es otra forma de referirme al trabajo de expansión y compresión. No hay trabajo eléctrico, no hay un elemento eléctrico calentando el sistema, tampoco hay trabajo mecánico o de eje. El recipiente está bien aislado y no hay transferencia de calor. Entonces, el recipiente pues va a ser el sistema. Al inicio, ahí está el detalle de estado no estacionario. La masa es cero. Al inicio el recipiente está vacío y por lo tanto la energía interna también es cero. Masa por energía interna específica pues también es cero, no hay masa. Hay un flujo de entrada, va a entrar el vapor, pero no hay flujos de salida, nada puede escapar. Entonces, el balance de masa es, bueno, si masa de entrada menos masa de salida es la acumulación de masa, pues masa de salida no existe y la masa que se acumula pues se debe nada más a la masa que entra. El balance de energía no es estado estacionario, sí va a haber un cambio, pero se debe nada más a la energía interna. Sacamos del análisis la cinética y la potencial. Entradas y salidas, pues entrada por el flujo que entra, salidas, no hay salidas por flujo, y como no hay ningún tipo de trabajo ni flujo de calor, pues el término de salida no existe en este balance. Entonces, la masa del vapor que entra con su entalpía y se acumula, y la acumulación pues es M2, la misma masa, pero con una energía interna que vamos a llamar energía interna 2. Entonces, el subíndice I tiene que ver con el flujo, ¿sí? El flujo por la tubería. Y el subíndice 2 tiene que ver con el estado final. El estado inicial no es cero. Bueno, iba a decir no existe, no creo que existe, pero no hay nada, es cero. Entonces, bueno, de esta ecuación, como los flujos, las masas son iguales, pues la conclusión es que la energía interna al final es igual a la entalpía del fluido que entra. Y es la conclusión simple a la que llegamos con el balance de energía, pero fíjense que una es energía interna y otra es entalpía, y dentro de entalpía está la U más PV, y entonces ahí está la diferencia. Si va a aumentar la temperatura, es por este término PV escondido dentro de la H. Entonces, la energía interna final del vapor es igual a la entalpía del vapor que entra al recipiente. Tengo datos para encontrar esa entalpía porque yo sé exactamente qué vapor fluye por la tubería, y es presión de 1 megapascal, temperatura de 300 grados centígrados, voy a tablas, y una entalpía de 3051. Entonces ese 3051 pues también es la energía interna al final. Ahora me voy a las tablas de energía interna y veo a la presión de 1 megapascal, que es la presión final, dónde se cruza con el 3051 de hace un momento, y se cruza en los 456 grados centígrados, ¿sí? Diferente totalmente de los 300 grados centígrados del vapor que fluye. Vean la diferencia, el delta T no es nada despreciable, es de 156 grados centígrados. ¿Sí? ¿De dónde salió toda esa energía para aumentar la temperatura del vapor? Pues ya lo habíamos explicado en las clases anteriores, de la energía de flujo P por V, que se convierte en energía interna
porque en algo tiene que terminar esa energía, no se puede destruir, y nosotros pues nos damos cuenta porque aumenta la temperatura. Bueno, este es el ejemplo que quería platicarles. Ya lo habíamos analizado en una tarea. Aquí simplemente le hemos puesto números. ¿Preguntas? Sí, profe. Al final acaba diciendo que la energía interna es igual a la entalpía por por todo lo que eliminó en la fórmula general, pues. Sí, O sea, ya nomás queda masa de un lado y del otro y se eliminan, ¿no? también, sí. Pero aquí el detalle importante que te tienes que dar cuenta que no es entalpía o energía interna en la misma situación, son en Ah, sí, sí, situaciones sí. diferentes, ¿sí? Por eso Ujú. esto es posible, porque lo que no sería posible es decir que fuera con el mismo subíndice, por así decirlo, ¿verdad? A menos que el trabajo PV fuera cero o que se tratara de un líquido, ¿sí? Pero sí, son iguales, pero en diferentes circunstancias. La I quiere decir en el fluido, en el flujo, y el 2 quiere decir en el estado final dentro del depósito, ¿sí? Sí, ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, con esto. Porque, porque dijo que no es estacionario. ¿Por qué dije que no está estacionario? Básicamente porque al principio el depósito está vacío y entonces la energía en el interior es cero. Entra masa y entra energía al depósito. Al final se llena el depósito de vapor y hay mucha energía por toda esa masa de vapor. Entonces al final hay mucha energía. Entonces cuando tú comparas en el inicio energía cero, al final energía alta, pues estuvo acumulando energía en un periodo de tiempo mientras estuvo abierta la válvula, entonces por eso no es estado estacionario. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, esto que me acaba de preguntar su compañera es interesante en el sentido de que fue estado no estacionario, pero sin embargo no utilicé la ecuación en donde derivamos respecto al tiempo, es más, no tuve que integrar para el tiempo. ¿Por qué? Porque también no era parte de las preguntas, no me pedían la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo o la evolución de la presión o la evolución de la energía acumulada a lo largo del tiempo. Nada más me decían cómo estaba al inicio y me hacían una pregunta de cómo quedaba al final. Y entonces por eso no tuve que involucrar tiempo. Incluso con lo que ahí vemos no sabemos cuánto duró el proceso, simplemente dices tú vas a cerrar la válvula hasta que alcance la presión deseada. ¿Cuánto tiempo llevó? Pues necesito otro tipo de cálculo. Sí se puede calcular, pero tendría que hacer otro tipo de cálculos con la ecuación que se incluye los cambios respecto al tiempo. Pero no por eso, porque no haya utilizado la ecuación de acumulación respecto al tiempo, no quiere decir que no sea estado estacionario. Si lo fue, pude evitar esa parte por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, con esto terminamos el capítulo 3 y pasamos al capítulo 2, al capítulo 4, que es segunda ley, o que le llamé simplemente entropía. Les muestro lo que he subido a Classroom del capítulo 4. Bueno, 4.1 y 4.2 son videos. De nuevo, de aquí al viernes se van a poner a ver muchos videos. Ahorita empiezo a platicar, este es el apunte del capítulo, empiezo a platicar la introducción al tema y en función de estos videos se van a llevar una tarea a la 4.1 que platico más adelante. Miren, los videos que quiero que vean son 5. Este que se llama La entropía destruirá el universo y estos que se llaman ¿qué es entropía? Es posible viajar en el tiempo, entropía y
abraza el caos y cómo regresar al estado inicial a un huevo que hemos cocido. ¿Será posible? Se hace la pregunta, se hacen esa pregunta en este video. Dirán, ¿y eso qué tiene que ver con entropía, con segunda ley? Aquí también vamos a hablar no solamente de procesos que son posibles o imposibles, sino de reversibilidad, de procesos que vamos a llamar reversibles o irreversibles. Y entonces el cocer un huevo puede ser reversible y tiene que ver con la segunda ley. Bueno, ya lo iba a abrir, no me interesa verlo aquí. Aquí en clase el único que me interesa que veamos es este de 6 minutos. Lo vamos a ver y ahorita seguimos platicando. Los demás se los encargo y ahorita les platico qué tiene que ver eso con la tarea. Entonces, vamos viendo ese video. La palabra entropía... Permítanme. Los videos, pues, algunos están en español y los que están en inglés tienen sus subtítulos en español. Pero bueno, este está en español. Ahí va. Ahorita regresamos. La palabra entropía evoca imágenes de caos, desorden y destrucción, y hasta se habla de que la entropía sería el fin del cosmos. Pero, ¿qué es la entropía? Platzi presenta ¿la entropía destruirá el universo? Para entender la entropía, debemos entender primero la segunda ley de la termodinámica, un principio tan fundamental para la física que Einstein y Arthur Eddington aseguraron que nunca sería derrocado. Si colocas un cubito de hielo en una taza de té caliente sin interactuar con otros elementos, el té se enfriará al mismo tiempo que el hielo se calentará y se derretirá. Al final, el agua del cubo y la del té tendrán la misma temperatura. La energía siempre fluye en un sentido del cuerpo que tiene más energía, el té, al que tiene menos, el hielo, nunca al revés. La entropía es la medida de qué tan uniformemente está distribuida la energía en un sistema. En el sistema hielo-té hay menos entropía al principio que al final, cuando la energía está distribuida uniformemente. Y lo que la segunda ley de la termodinámica asevera es que en un sistema aislado, la entropía nunca disminuye, solo puede aumentar. Entonces, la entropía es como una fuerza que siempre está queriendo aumentar. No precisamente, más bien crece como una consecuencia de las matemáticas, específicamente de la estadística. Quien primero estudió esto fue el austriaco Ludwig Boltzmann. Imagina que tienes un tablerito donde puedes colocar 4 canicas, 2 negras y 2 blancas. Las puedes colocar de varias maneras diferentes, así, 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 así o así. Cada una de esas 6 maneras se llama microestado. En un sistema así de pequeño tenemos 4 microestados en los que la energía está separada y solo 2 microestados en los que la energía está distribuida. Tenemos solo 2 macroestados posibles. Si la cuadrícula fuera de 10 por 10, ¿cuántos microestados posibles tendríamos? Según nuestros amigos de Mind Machine TV y Astrofísicos en Acción, que nos ayudaron a hacer el cálculo, serían más de 1 por 10 a la 29 microestados posibles. Un 1 con 29 ceros. Más combinaciones que el número de estrellas en el universo observable. La mayoría de los microestados son estados de alta entropía, o sea, donde las fichas blancas y negras están distribuidas de manera prácticamente uniforme, y solo hay 6 donde están separadas perfectamente. Ahora imagina que no son 100, sino miles, millones o cientos de millones de partículas. La cantidad de combinaciones posibles es gigantesca y la posibilidad de lograr una combinación ordenada infinitesimalmente pequeña.
Si llenas un frasco con canicas cuidando que la mitad de la derecha sean solo canicas negras y la de la izquierda solo canicas blancas, introduces una barra y empiezas a girarla en una dirección, las canicas empezarán a mezclarse en una de las millones de combinaciones posibles. Si inviertes la dirección del giro, no verás que vuelven a su posición original. La entropía siempre gana. Es como vaciar leche en tu té. Agitar la mezcla solo producirá que las moléculas de ambas sustancias se reacomoden en uno de los millones de microestados que conducen a un macroestado revuelto. Podrías estar agitando por años y nunca verías que la leche se reagrupe en el punto donde se virtió. Podría ser que si dejas de agitar la mezcla, la leche con más contenido de grasa forme una capa arriba, pero ese es otro fenómeno que tiene que ver con la densidad. Aunque los microestados de un sistema grande son prácticamente incalculables, por ejemplo, las posiciones, velocidades y vibraciones de cada una de las moléculas en un recipiente lleno de aire, los macroestados, que son el resultado de los microestados, son fáciles de medir. La temperatura, presión y volumen de esa masa de aire, por ejemplo. Hay macroestados a los que percibimos como ordenados y decimos que contienen mayor información, y a los que tienen mayor entropía los percibimos como desordenados y sin sentido. Aunque a nivel microestado se necesite más información para definir la posición de cada elemento, el macroestado entrópico contiene menos información. Percibimos estos sistemas como ruido. Es el caso del ruido blanco, por ejemplo. Como puedes ver, es fácil pasar de un sistema ordenado a un sistema entrópico y casi imposible lo contrario. Por eso, la segunda ley de la termodinámica es la única de las leyes físicas fundamentales que describe una flecha del tiempo. Entonces, si concebimos al universo en su totalidad como un sistema aislado y aplicamos la segunda ley de la termodinámica, resulta que en algún momento del futuro remoto, muy remoto, el universo llegaría a un estado de entropía total donde toda la energía estaría distribuida uniformemente. Todos los mecanismos, máquinas, seres vivos, estrellas y planetas necesitan que haya diferencias de energía para funcionar. El trabajo es producto del flujo de energía. Al no haber diferencia alguna, nada se movería. Llegaríamos a la muerte térmica del universo. Este concepto se daba por sentado hace algunas décadas, pero en los últimos tiempos se ha empezado a cuestionar. Se argumenta que si la constante cosmológica, la densidad energética del vacío del espacio, no es cero, sino positiva, como apuntan las investigaciones actuales, la muerte térmica del universo nunca llegará. Hay una pregunta interesante. Si los sistemas tienden cada vez a mayor entropía, ¿cómo es posible el surgimiento y evolución de la vida? Y esa pregunta la responderemos en otro video. Curiosamente, Platzi tiene un curso acerca de probabilidad y estadística y casi 200 cursos más. Entra a platzi.com/curiosamente y obtén un mes gratis en la... Bueno, ahí está el primer video, el que quería que vieran aquí. Hay 4 más, van a haber 5 en esta semana, porque seguiremos viendo. Yo creo que es la unidad donde más videos estaremos viendo para aclarar muchos de estos temas que son un poco más latosos. Todo lo que está alrededor de la entropía de la segunda ley y de las máquinas de movimiento perpetuo. Por ahora no voy a discutir nada sobre lo que vimos. Todo eso lo vamos a platicar. Quizás solamente me quedo con una frase de que la segunda ley al final es una ley de probabilidad. Sucede lo que suceda, lo que tiene que suceder, y no va a suceder los procesos imposibles simplemente por una cuestión de probabilidad, que es lo más probable que suceda y que es casi imposible que suceda. Así de fácil. No hay una fuerza externa que diga esto sí va, esto no va. Es simplemente una cuestión de probabilidad. Entonces, regreso a Classroom. Aquí hay, les digo, otros 4 videos. ¿En qué consiste su tarea 4.1 que la van a entregar el viernes
viernes, tienen todo el viernes para entregarlo. Bueno, tienen que ver los videos y van a hacer esto, ¿sí? Van a ver los 5 videos. Van a elegir uno de ellos y lo van a compartir en Twitter. Así es como me voy a dar cuenta que los estuvieron viendo. Van a elegir uno y lo van a compartir. Ustedes saben, en Twitter les permite hasta 280 caracteres. Bueno, pues los van a aprovechar para describir por qué es interesante el video que están compartiendo y quizás su comentario, su frase, pues va a hacer que quien lo lea entre a la liga que ustedes van a incluir y vean el video. Van a utilizar los hashtags que ahí les indico, de QSEI, Termo IQ y de entropía en inglés y en español, y así de fácil está. Ya, con esto también me aseguro de que van a ver los videos y van a hablar sobre uno de ellos, ¿sí? Lo van a compartir. Tienen que compartir la liga del video y su comentario. Todos los videos son de YouTube. Ninguno es, dejen verificarlo, ninguno es que yo haya subido el video directamente desde YouTube, y los otros 4 son de YouTube. Entonces, pueden conseguir la liga, la comparten y su comentario. Uno de los 5 tienen que compartir. Ya vieron el de la entropía destruirá el universo y pues van a ver esto de qué es la entropía, si es posible viajar en el tiempo. Son videos cortos de 5, 3, 4 minutos, a excepción del último, 13 minutos. Pero no dejen de ver de 13 minutos porque es el que más detalle da respecto a lo que necesitamos sobre la entropía en este curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a la tarea para el viernes? Todo bien, todo bien. Todo bien, bueno. Bien, ¿qué voy a platicar yo de entropía el día de hoy? Voy a utilizar ahorita en unas diapositivas que van a ver, voy a tomar un ejemplo de ingeniería química o de ingeniería en general de pretexto para que se den cuenta por qué es importante los cálculos de segunda ley para nosotros en ingeniería. Ya después vamos a discutir, tratar de entender el concepto de entropía, pero hoy, independientemente de qué es la entropía o qué significa la entropía, vamos a ver su utilidad en la ingeniería, por qué es importante aprender a calcular la entropía, hacer balances de entropía, hacer balances de segunda ley. Bueno, voy a compartir. No, maestro, lo de la publicación en Twitter lo vamos a subir a Classroom, ¿no? No. Déjenlo en Twitter nada más, ¿sí? Ok. Yo voy a ir a Twitter, voy a jalar sus comentarios, sus tareas, los voy a ver, y ya después yo en Twitter les pondré algo de que sí encontré su trabajo y sí lo leí, ¿sí? Pero no lo suban a Classroom. Bueno, pero luego va a quedar como no entregada, ¿verdad? Simplemente... ¿Lo marcamos? Sí, nada más márquenlo, de que ya lo hicieron, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que esté marcado, yo voy a Twitter y leo que subieron. Pero sí, por favor, si no había pensado en ese detalle, por favor, márquenlo en Classroom sin subir, nada más márquenlo y yo lo reviso, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Entonces, vamos a compartir estas diapositivas de entropía. El ejemplo que les quiero mostrar es el de una turbina. ¿Sí? Un poco más chico. Ahí está, una turbina. Una turbina como la que vimos ejemplo resuelto la clase anterior, muy sencilla. ¿Qué pasa? En esta turbina entra vapor de agua a una presión alta, 30 bares,
y a una temperatura alta, 550 grados centígrados. Y la pregunta es muy simple. Encuentre el trabajo que se produce por kilogramo de vapor si la corriente es, y lo único que nos dicen que la corriente tiene una presión de salida de 1 bar, ¿sí? Pero vamos a ver 4 diferentes opciones, lo que voy a llamar el inciso A, el B, el C y el D. El detalle es así como si lo resuelvan los 4 veces, ¿sí? Las 4 salidas es a presión de 1 bar. Pero ¿cuál es la diferencia? Estas son las 4 salidas. El inciso A es un líquido saturado a 1 bar. El inciso B, un vapor saturado a 1 bar. El C ya es vapor sobrecalentado a 1 bar, pero si es vapor sobrecalentado, necesito que me especifiquen a qué temperatura y me lo dicen a 200 grados centígrados. Y el D está entre el A y el B. Es un vapor húmedo a 1 bar, pero con una calidad 0.5, es decir, 50% base masa vapor y 50% base masa líquido. Es más, incluso si lo hubiera puesto en orden en cuestiones energéticas, pues está el líquido, está el vapor húmedo, luego está el vapor saturado y al final está el vapor sobrecalentado. Bueno, son 4 incisos de un problema muy simple y hago 4 veces la misma operación. ¿Cuál es la operación? Muy simple, la que hicimos la clase anterior. Estado estacionario, no hay acumulación, 0. Hay un flujo másico de entrada. Ese vapor entra con su entalpía a la entrada. Hay un flujo másico de salida. Ese mismo vapor sale con su entalpía a la salida y hay una ganancia para el sistema en forma de trabajo. La pregunta es el trabajo, pues despejo el trabajo. Como el estado estacionario, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida y pues simplemente es la diferencia de entalpías, un cálculo muy simple que ya habíamos platicado la clase anterior. Aquí están los resultados. Si se fijan, la última columna, en realidad lo que hago es despejar el trabajo por unidad de masa y pues me da las unidades de energía específica, que es el delta H0. Bueno, no 0, es O por out, salida, menos delta HI y por in, entrada. ¿De acuerdo? Y aquí están los cálculos. Si se fijan, lo que entra en los 4 casos es lo mismo. Entonces me voy a tablas y para 300 bares y 550 grados centígrados, que es un vapor sobrecalentado, encuentro en tablas su entalpía. 3569.7 es la entalpía de entrada de los 4 casos. Pero las salidas es diferente. Aquí tengo un líquido saturado. Tengo que ir a la columna del líquido saturado. Este es un vapor saturado. Tengo una columna de vapor saturado. Para este no tengo una columna. Tengo que hacer una interpolación. Recuerdo que la calidad es 0.5. Entonces, a medio camino entre el 417 y el 2674, está el 1546 y esa es la entalpía del vapor húmedo. Y este tercer caso que me brinqué, pues el más energético es un vapor sobrecalentado, 200 grados centígrados. Voy a tablas de vapor sobrecalentado y encuentro su entalpía. Bien, hago la resta. Bueno, al revés, ¿verdad? Más bien esto como negativo y esto como positivo, porque es H sub 0 menos H sub 1, y el resultado pues me da un número negativo, y entiendo que sea un número negativo porque lo extrae la máquina del sistema, es pérdida para el sistema. Y aquí está lo que hace esta turbina. Esta turbina, bueno, supongo que es la misma turbina. Bajo estas condiciones, gana la turbina 3000 kilojoules por kilogramo. Aquí nada más gana 894, aquí nada más gana 694 y aquí gana
2200. Si nos hacemos la pregunta, ¿con qué proceso me quedo? Pues la respuesta es obvia. Digo, el proceso A es el mejor, ¿sí? Y entonces yo haría todo lo posible para siempre, bueno, ya no me alcanzó la palabra mejor, para siempre hacer lo que se hizo en A, porque A es la opción que me genera más energía. Recuerden que esa energía yo la voy a aprovechar en algo, quizás en producir electricidad. Entonces, si yo puedo hacer A, siempre voy a hacer A. Y mi última opción es hacer C, porque es la que menos energía me da. Pero aquí empiezan los problemas. La segunda ley, porque no podemos elegir la corriente que yo quiera. No lo podemos hacer. Estamos limitados. Los diseñadores de procesos no tienen libertad para especificar las variables de salida, las variables de proceso. En la práctica, tú controlas la temperatura de un equipo añadiendo o eliminando energía por flujo de calor, pero no puedes elegir una temperatura de salida específica, ¿sí? Eso generalmente queda determinado por la naturaleza del proceso. Y en este ejemplo, específicamente, las partes A, la que más ganancia nos da, la parte B, la que podríamos decir quedó en segundo lugar, y la parte B, la que podríamos decir quedó en tercer lugar, son físicamente imposibles, ¿sí? Aquí no lo podemos ver. Hice 4 balances de energía bien hechos, no hay errores en mi balance de energía, apliqué perfectamente la primera ley de la termodinámica y me da 4 resultados matemáticamente correctos, pero la realidad me dice que A, B y D no puede existir. Si algo yo puedo llevar a cabo físicamente, solamente es el proceso C, precisamente en el que este ejemplo me da la menor ganancia. Más adelante vamos a aprender a hacer este tipo de cálculos y nos vamos a dar cuenta que la mejor turbina bajo estas condiciones solamente te puede dar como máximo 887.4 kilojoules de ganancia. Jamás 3000, jamás 2000 y tantos, jamás 894. El 894 se quedó muy cerca del 887. Esto jamás lo verás. Es un proceso imposible. Los cálculos de segunda ley que vamos a aprender a hacer me va a decir, bajo las condiciones que tú planteaste, lo más que puedes extraer a ese vapor de entrada, que existe obviamente, es 887 kilojoules, ¿sí? Este 694 está por debajo del máximo teórico, entonces por eso decimos que este sí es posible, ¿sí? No sé, no lo he implementado en la práctica, pero la teoría me dice que sí es posible. Si yo implemento el proceso C y obtengo 694, la teoría me dice que obtuve 694 de 894 que tenía como máximo, es decir, si de 887 que tenía como máximo, si 887 le resto lo que obtuve, esto se reporta como trabajo perdido. Ahí, fíjense, incluso para C había 193 kilojoules que no pude aprovechar. ¿Y por qué no pude aprovechar? Posiblemente por la tecnología de mis aparatos, de mi turbina, por pérdidas que son irremediables, que no podemos hacer nada por evitarlas. Pero en teoría quedaron 193 kilojoules por kilo de vapor que no pudo aprovechar mi proceso C. Pero a cambio de eso, el proceso C sí es posible, sí existe. En cambio, estos 3 que se pasan del 887 son procesos imposibles, así de plano. Jamás los verás funcionar en este universo. Jamás. Ni con desarrollo tecnológico. Es algo de lo que platicaremos en las próximas clases. Tu tecnología puede evolucionar de manera increíble a lo largo de los años y de los siglos, pero esto jamás lo verás, jamás lo podrá tocar tu tecnología. Es lo increíble de la segunda ley.
sus consecuencias. Lo platicamos en la próxima clase. Entonces, esto es lo que tengo que aprender a calcular, porque balances de energía me pueden dar los resultados que sea, y están matemáticamente correctos, pero no me dan una idea de si es posible o no es posible. Y entonces aquí históricamente surgió la necesidad de un valor, de una referencia para ver qué es posible y qué es imposible. Y esa referencia, pues, es lo que conocemos como la entropía. Aquí es donde nace el concepto de entropía. Recordando que la entropía, ya lo veremos con más detalle, es una propiedad de estado, y la segunda ley nos recuerda, ustedes lo han escuchado, que la entropía del universo no puede disminuir. Bueno, tendremos que aprender a hacer cálculos de entropía. La transferencia de calor afecta la entropía. Dirán, en este problema no hay transferencia de calor, pero sí, pero el otro detalle que afecta la entropía es la transferencia de masa, la masa que entra y sale del sistema. Y en este problema, ese fue el detalle. Cuando analizamos la masa que entra y sale del sistema, nos damos cuenta de qué procesos son posibles o son imposibles. Vean esta otra tabla, los 4 procesos, las 4 entalpías de entrada, las 4 entalpías de salida, y bueno, es la misma tabla, y el que sí es ganancia, ¿sí? Cuando con estos datos empiezo a hacer cálculos de la entropía específica, es decir, mire, agarro el 3569.7 o el renglón donde leí ese valor más bien, y leo que la entropía de la corriente de entrada es 7.37. Y entonces también del mismo lugar donde leí el 4.17, puedo leer el 1.30, del mismo lugar donde leí el 2600, puedo leer el 7.35. Con cálculos con la calidad, puedo calcular el 4.3, datos de tablas, estos dos más la calidad me lleva al 4.3, y de tablas de vapor sobrecalentado puedo leer el 7.8. Y cuando hago un simple delta S, es decir, 1.3 menos 7.3, 7.3, 5 menos 7.37, 7.8 menos 7.3 y 4.3 menos 7.3, me doy cuenta que de los 3 procesos, solo uno tiene un cambio de entropía positivo, que va con lo que ustedes ya saben, en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo no puede disminuir. Solo en el proceso C, la entropía aumentó. En el B por poco, fíjense, muy pequeña, 0.018, pero negativo al fin de cuentas, ¿sí? Y pues en el A y en el D, cambios de entropía negativos bastante altos. Entonces va a ser la entropía, la propiedad termodinámica que me va a permitir de una forma relativamente sencilla, incluso si no entiendo exactamente qué es la entropía, pero con cálculos relativamente sencillos me va a permitir decir si un proceso es posible o no es posible, o es imposible. Y bueno, me regreso un poco acá. Cuando veamos el concepto de trabajo máximo, vamos a ver que ese concepto de trabajo máximo está asociado con lo que vamos a llamar procesos reversibles. Que estos números que taché, bueno, ya me regreso acá, que estos números que taché como negativos tienen que ver con lo que vamos a llamar procesos imposibles. Y que todo lo que en este mundo es posible, como el proceso C, no sé si alguien lo esté haciendo en realidad, pero en teoría es posible, pues es lo que vamos a llamar procesos irreversibles, ¿sí? Se llevan a cabo, pero vamos viendo que tienen que ver eso, con eso que irreversibles. Irreversible nos da una idea de que no puedo regresar al estado original. Ahorita en el video que vimos, vieron un ejemplo de ponerle leche a un café,
y mezclarlo. Entonces, el proceso es irreversible en el sentido de que nunca va a ser nunca íbamos a ver que la leche se volviera a acumular en la parte de arriba, ¿sí? Eso sería el proceso reversible. Después de estar mezclando, mezclo en sentido contrario y la leche regresa a la parte superior, como gotas, ¿sí? Como gotas unidas. Eso no es posible, eso nunca lo hemos visto, nunca lo veremos. ¿Por qué? Porque los procesos reales, los procesos de este universo, no digo de este planeta, de esta Tierra, no, estoy hablando a nivel universo, de ese tamaño son las consecuencias, es que todo lo real es irreversible. Entonces, este proceso se presión un bar, temperatura 200 grados centígrados, con entalpía 7.8, es físicamente realista y está basado en lo que hemos dicho acerca de la entropía hasta ahora. Es decir, que la entropía del universo no puede disminuir. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar en problemas de ingeniería, porque el mero balance, el puro balance de energía no va a reflejar las limitaciones o las restricciones en la conversión de energía. Recuerden, un ejemplo simple, ustedes saben, y lo vimos en el video, que poner en contacto un objeto frío con un objeto caliente y que la transferencia de calor sea del frío al caliente no viola la primera ley, pero sabemos por experiencia que eso nunca va a ocurrir. Vimos en el video el caso del cubo de hielo que poníamos en una taza de té, pues el té no se enfrió, ¿sí? El líquido no se volvió más caliente, se enfrió, ¿sí? Y es sentido común, nunca hemos experimentado lo contrario. La entropía es la propiedad que nos permite incorporar limitaciones realistas como esta en nuestros modelos matemáticos. Ahora dirán, bueno, pues es bastante obvio. Sí, es bastante obvio el efecto de un cubo de hielo sobre un líquido caliente. Es bastante obvio el efecto de un chorro de leche en una taza de café si lo agitamos, pero no todos los procesos químicos son obvios, ¿sí? O los procesos industriales son obvios. Las próximas clases les voy a plantear algunos problemas y ustedes digan en qué va a suceder esto o aquello. Van a decir, pues no sé, yo no conozco de ese tema. Y efectivamente no podemos adivinarlo, no es tan obvio como el café, el té y el cubo de hielo. No podemos adivinarlo, tenemos que hacer cálculos y a ver qué nos dice la segunda ley respecto a ese problema. Entonces, el viernes vamos a comenzar con nuestro análisis de qué es la entropía, explicando primero qué es un proceso irreversible, qué es un proceso reversible, qué tiene que ver un proceso reversible con lo que aquí nombré como trabajo máximo o trabajo mínimo, dependiendo del tipo de dispositivo. Y al final, todos esos procesos, si son reversibles o irreversibles, ¿qué tienen que ver con el concepto de entropía? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Bueno, pues hoy nada más quería hacer entonces la introducción al tema, un pretexto para explicar por qué es importante segunda ley, por qué tenemos que estudiarlo. Y quiero que ustedes se me adelanten un poco viendo esos videos. ¿Sí? Dejen ver. Nos vemos el viernes con esos temas. Recuerden que el lunes no vamos a tener sesión. El lunes es día feriado para la universidad por ser el día del aniversario de la universidad. Entonces el lunes no nos vamos a encontrar. Nos vamos a ver aquí el viernes y después hasta el siguiente miércoles. Pero tomen en cuenta que el lunes 12 no hay clase. Por lo tanto, no hay sesión en vivo, ¿de acuerdo? Dejen, antes de despedirme, detener la grabación para confirmar
que le queda a Nadia.